Las fuerzas imperiales habían empezado a llegar en los últimos días para reforzar el planeta y llevar suministros y ayuda a los supervivientes del cobarde ataque a Tifón. Entre las últimas llegadas se encontraba una pequeña nave Mechanicum, que traía docenas de sacerdotes técnicos para estudiar las dos naves Xeno relativamente intactas en órbita. La extraña escritura que utilizaban se resistía a todos los intentos de ser traducida, y aunque se habían descifrado algunas funciones básicas, no había nada que explicara cómo se las arreglaba la flota para llegar, y cómo utilizaba la urdimbre, si es que lo hacía. El maestro del capítulo sabía que si no dependían de la urdimbre, lo más probable era que la empresa mereciera la pena. Cualquiera lo sabía, por eso el Mechanicum deseaba tanto las naves. Incluso los más antiguos y fundamentales de su fe no podían negar esta ventaja. Podrían interrogar al Xeno para obtener información, pero dudaba que mereciera la pena hacerlo mientras lo mantenían con vida para utilizarlo en el futuro. No, lo mejor era dejar que la Orden Xenot se encargara de esas cosas. Si las cosas seguían al ritmo que iban, lo mejor sería arrastrar ambas naves de vuelta al sistema natal de Gaia. Por supuesto, recientemente se había hecho un gran avance, uno que el mecánico creía que le preocupaba. Por eso estaba en la nave de los Xenos, abriéndose paso por los pasillos que apenas habían empezado a limpiarse de chatarra de las máquinas Xenos destruidas. Los astartes bajo su mando lo hicieron bien, como era de esperar. Si por él fuera, estaría en tierra con ellos, ayudando a reparar los daños infligidos al planeta. La puerta automática se abrió y dio paso al puente de mando de la extraña nave circular. Era una nave extraña, tenía que admitirlo, pero entendía por qué estaba diseñada así. Mi señor. Sonó una voz, bastante normal en comparación con las voces muy modificadas que solían acompañar al Mechanicum. Probablemente un novato de algún tipo. Sería interesante. La sangre fresca siempre solía tener las soluciones más creativas o menos ortodoxas. Entonces, ¿has encontrado algo?, preguntó el maestro capitular, esperando que el sacerdote técnico fuera directo al grano. Sí, mi señor, dijo, moviendo ya las manos por las teclas del aparato mientras se acercaba, con la pesada armadura resonando en la cubierta. Apareció una imagen azul brillante, mientras fruncía el ceño. El ceño se frunció tras su casco, mientras observaba lo que claramente era algún tipo de mapa. La mayor parte era reconocible. Un mapa del espacio controlado por Gaia. Alarmante y grave. Incluso el mundo natal estaba presente, y aunque sus defensas eran de las más poderosas que el imperio podía ofrecer, Cadia, el más poderoso de todos los mundos fortaleza, había caído en manos de los enemigos del imperio hacía 3 siglos. ¿Cómo habían conseguido explorar su ubicación sin ser detectados? Y lo que es más importante, ¿por qué no se tenía conocimiento de tal acontecimiento? Los altos señores de Gaia no deberían estar perdiendo tanto, a menos que ni siquiera ellos fueran conscientes de ello. Aún así, eso demostraba que el asalto estaba planeado y que no se trataba de un simple accidente de los Xenoes. Estas líneas, mi señor, creo que son caminos por los que esta nave puede viajar con seguridad. Me parece poco probable que el viaje Warp se utilice en cualquier capacidad, continuó el tecnosacerdote, dibujando con el dedo a lo largo de una de ellas desde su ubicación actual. Si nos enteramos de que opera más rápido que la luz, podríamos llevarla al mundo Forjaneros en el sector Bacerine, o con suficientes saltos, podemos llevarla a Ares para más pruebas. Al fin y al cabo, algo beneficioso podía salir de todo esto. Aunque introducir cualquiera de las naves en el sistema de Gaia planteaba problemas, permitir que el Mechanicum dispusiera de más números para aplicar ingeniería inversa a la nave tampoco estaría mal. Le recomendaría que encontrara la forma de eliminar la iconografía de los Xenos si desea llevar a cabo tal acción en el futuro, dijo simplemente el maestro del capítulo, mirando al espacio mientras otra nave salía de la urdimbre. Incluso desde aquí podía reconocerla. Y también, intenta trabajar con la Inquisidora en esto. Ella será la encargada de interrogar a los Xenos. Podría encontrar algo útil para tu trabajo. Algunos de los Mechanicus parecían inquietos ante el comentario de la Inquisición, pero el novicio parecía mostrar poco temor. Si eso es lo que requiere el Omnisia para llevar esta tecnología Xenos a su santa luz, que así sea, dijo con confianza, seguro de su santa misión. El capitular no pudo evitar que se le formara una ligera sonrisa tras el casco. Habría que vigilarlo, por supuesto. Los Xenos podían corromper y descarriar a los hombres, y sus máquinas no eran muy diferentes. Pero parecía lo bastante fuerte. Pero necesitaba volver a la nave. ¿Qué tipo de anfitrión no da la bienvenida a su invitado?
especialmente cuando ese invitado era un viejo amigo. Maestro del capítulo Nathaniel Cope, del capítulo de los dragones de Gaia. Es una pena que no podamos encontrarnos en circunstancias más civilizadas, la oyó antes de verla. Una lástima, en efecto. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenían tiempo para reunirse fuera de las obligaciones que les había encomendado el dios emperador? Décadas por lo menos. Inquisidora Joicelene, dijo simplemente, observando a su grupo. Parecía tan reducido como siempre. Un puñado de soldados humanos, probablemente no más de los necesarios para la tarea. A su espalda, un hombre de pie, su cuerpo haciendo sutiles sacudidas. Un aprendiz. Interesante, y más que bienvenido. Lo más interesante era que el Astartes vestía una armadura negra. Un miembro de la Guardia de la Muerte en la esfera de influencia de Gaia. Tendría que haber estado aquí antes de la caída de Cadia, cuando perdieron el contacto con el Imperio. Era un suceso extraño, dado que la mayoría de la vida de los Xenoes podía ser manejada por las fuerzas imperiales estándar. El prisionero está por aquí, señaló, indicando el camino hacia las cubetas de la barcaza de batalla, donde tenían retenido al Xeno. Hacía tiempo que el tiempo había perdido sentido. No sabía si llevaba atrapado un día o dos, o tal vez una semana. La única vez que vio un atisbo de luz fue cuando le entregaron comida y agua, empujándola a través de la puerta, silenciosamente, como máquinas. Estaba seguro de haber visto uniones de carne y metal, cosas más parecidas a droides que a seres vivos. En la habitación no había nada. 4 paredes, un suelo, un techo y una simple puerta. Nunca se atrevió a acercarse. Estas cosas parecían humanas, incluso las que no tenían piezas de máquinas saliendo de cada parte de su cuerpo, pero eran monstruos. Oyó sus voces, burlándose de él, diciéndole que estaba muerto, mientras los gigantes acorazados le adentraban cada vez más en la enorme nave. Unos golpes sordos le despertaron de sus pensamientos, mientras se empujaba contra la pared por miedo. No 2 de los gigantes. Se dirigían hacia él. Eran verdaderos monstruos. Había visto Jedis capaces de destruir decenas de droides de batalla en cuestión de segundos. Estas criaturas se movían casi igual de rápido, con armaduras pesadas que podían absorber muchos disparos de blaster, y estaban más que dispuestas a matarlo allí donde estaba si no se rendía. No es que le dieran muchas oportunidades. La puerta podría haber sido arrancada limpiamente de sus goznes, la luz entraba a raudales en la habitación, casi cegándole. Parpadeó, tratando de disipar la dura luz, ya que sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. Tienes razón, el espécimen es bastante patético. Me sorprende que no esté muerto ya. Una sonrisa cruel fue lo primero que vio. Una especie de armadura negra con un extraño símbolo blasonado en una de sus hombreras, flanqueada por hombres que portaban armas de fuego a juego. Uno de los gigantes hacía juego con los demás, una armadura azul y verde con un águila bicéfala en un peto y el otro luciendo una especie de criatura enroscada alrededor de lo que parecía ser un planeta. El otro era negro como una pesadilla, con una armadura sin rasgos distinguibles. En todo caso, era menos humano que los anteriores, y casi podía sentir el odio por su propia existencia brotar del gigante en oleadas. El Mechanicum cree que podría tener conocimiento de cómo funcionan sus viajes no basados en Warp. Apreciarían cualquier información de la que pudiera disponer, si dura tanto tiempo a su cuidado. Habló el azul, retumbando como un motor. No haré tales promesas. Puede que tengamos suerte, y es más hablador y duradero de lo que parece, sonrió la dama de negro, este es un espécimen único. Vosotros dos, llevad a este Xeno a mi nave. Me aseguraré de enseñarle a esta criatura cómo es la hospitalidad imperial. El brillo de los ojos de la mujer solo prometía muerte y dolor. A pesar de haber bebido agua recientemente, se le secó la boca. Había sido un terrible error. El general probablemente estaba muerto, y él se reuniría con él. Solo era cuestión de tiempo. Como agromundo dentro del campo espacial de Gaia, Tifón estaba compuesto en su mayor parte por aldeas agrícolas y una sola ciudad, donde se encontraban la mayor parte del gobierno y los puertos espaciales. Aunque la mayor parte del planeta se había librado de lo peor del ataque, no podía decirse lo mismo de la capital. Aunque la mayor parte de los combates habían tenido lugar fuera de la ciudad, esta seguía en ruinas. La mayoría de las máquinas voladoras habían estado en el espacio para proteger a la flota, lo que no había impedido que el apoyo aéreo se contara por centenares, sino más. Una vez destruida la mayor parte de la artillería pesada y los vehículos, avanzaron sobre la ciudad. Las naves presentes cumplieron con creces su deber para con el emperador, pero no fue suficiente. Por ello, grandes partes de la ciudad quedaron destruidas.
Las fuerzas de defensa locales también habían quedado inutilizadas, e incluso con su sacrificio, las bajas civiles eran elevadas. Reconstruir llevaría tiempo y esfuerzo, y al igual que los astartes habían llevado alivio a las fuerzas imperiales, ellos pretendían hacer otro tanto. Sí, puede que los astartes fueran los ángeles de la muerte del emperador, pero también eran sus ángeles de la misericordia. Aunque pronto tendrían que partir, ya que esta nueva amenaza debía ser enfrentada y eliminada lo antes posible, también tenían un deber para con el pueblo de Tifón. La fuerza transhumana, antes utilizada para destruir máquinas que habían amenazado sus hogares, se empleaba ahora para salvar, levantar y mover escombros que ningún humano se atrevería a mover sin ayuda. Los sentidos que podían oír la respiración débil y las plegarias de los civiles que ningún humano podía oír ayudaron a rescatar a los que seguramente habrían perecido. Incluso con solo 500 de ellos, muchos recordarían las vidas salvadas por el capítulo de los dragones de Gaia. Su maestro de capítulo estaba sobre el terreno siempre que sus obligaciones se lo permitían, coordinando los esfuerzos e incluso sumando sus propias fuerzas a la mano de obra. Se construyeron estructuras provisionales y se reunió a padres e hijos. Aún era lento, había que comprobar las reclamaciones, y era una pena que algunos hubieran intentado aprovecharse de la situación para intentar secuestrar niños. Los que atacaban en un momento de debilidad eran castigados con la mayor dureza. Cualquiera que se resistiera se encontraba con la fuerza del Adeptus Astartes y del Adeptus Arbites, y en más de un caso, con la ira de los padres de aquellos a los que intentaban secuestrar. Encontrar una unidad familiar completa era raro, solo otra señal del cobarde ataque que había tenido lugar, y otra herida que necesitaría ser vengada. Casi todos habían perdido a alguien, y ese alguien pronto necesitaría ser enterrado. Sin embargo, la situación se estabilizaba con el paso de los días. Muchos verían peligroso que unos niños se colgaran de una máquina de guerra como un Dreadnought. Charles Lyell recordaba que sus padres le habrían despellejado vivo si hubiera intentado semejante hazaña cuando tenía esa edad. Su fallecimiento fue difícil, pero no fue ni mucho menos el primero en sobrevivir a sus padres. Incluso el capitular tenía parientes vivos en Gaia con los que intentaba mantener algún contacto. Es hora de bajar de ahí, dijo con severidad, ganándose sonidos de decepción de la docena de niños que utilizaban el Dreadnought como juguete. No era el único que vigilaba a los niños que tenían a sus padres trabajando para reparar la ciudad o, en el peor de los casos, muertos. Uno podría considerar un desperdicio tener a un Astartes vigilando una situación así en lugar de a uno de los padres reales, pero los niños parecían sentirse mucho menos intimidados por ellos que la mayoría, y contarles historias del emperador y sus hijos siempre funcionaba durante un día o dos. Las historias personales vendrían después, si seguían interesados, y ahí es donde entraban los antiguos. Ya, retumbó la armadura, después de todo, es hora de otra historia. Los niños empezaron a parlotear alegremente, bajando lo más rápido posible y formando un semicírculo en el suelo delante de la máquina de guerra blindada. Mientras Charles permanecía de pie, se quitó el casco. No todos los días se podía escuchar la historia del capítulo directamente de alguien que la había vivido. Esta es una historia sobre la traición más vil, y también, sobre el valor más correcto. Se conoce como el día más oscuro de nuestro capítulo en sus casi 6 siglos de servicio al dios emperador, continuó el anciano. Es la historia de por qué mis hermanos y yo estamos enterrados en nuestras formas actuales. Charles frunció el ceño. Estaba al tanto de esta historia. Los dragones de Gaia no habían hecho ningún intento por ocultar la traición de su segundo al mando y que casi se lleva consigo a una quinta parte del capítulo debido a su locura. El día más oscuro, sin duda. Gaia volvió al abrazo del imperio tras la Gran Cruzada, donde el emperador y sus hijos caminaron junto a nosotros, los mortales, en el campo de batalla. Un planeta pequeño, capaz de aterrizar en su propia luna, pero que aún no había colocado a un humano en sus planetas vecinos. Fueron los hijos de Leman Russ los que nos encontraron a nosotros, los lobos espaciales, en lugar de uno de los muchos enemigos de la humanidad. Fuimos tontos, al principio, rechazando el abrazo de la luz del emperador, y fue con la misericordia de los lobos espaciales que tuvimos la autonomía que hoy tenemos. Se dieron cuenta de que Gaia estaba aislada y no solo necesitaba guardianes, sino también espacio para crecer. Los altos señores de Terra finalmente vieron la sabiduría en las palabras de los hijos de Russ. Siempre y cuando jurásemos seguir los edictos del dios emperador y pagásemos nuestros diezmos al Imperium, permitiéndonos expandir nuestro conocimiento y nuestras fronteras.
Los dragones de Gaia se formaron en secreto, antes de que los altos señores hicieran su edicto, una generación de astartes criados por los lobos en secreto, como línea de defensa cuando el combate los llamaba a otra parte. Fuimos fundados oficialmente décadas después, siendo el capitular Nathaniel Cope el primero y hasta ahora único en ostentar el cargo. Quirón era su segundo al mando, un cerebro estratégico como pocos lo habían sido. Servimos lealmente, todos lo hicimos. Vimos cómo Gaia se reconstruía en algo nuevo. Ares, la base de la rama mecanicista de Gaia, las colonias se extendían lentamente a otros mundos, haciendo retroceder a los Xenos que nos verían muertos a nosotros y a la humanidad antes que dejarnos ascender a nuestro lugar en la galaxia. Nos mantuvimos como el dios emperador pretendía. Su baluarte contra la oscuridad y el horror. Entonces ocurrió lo impensable. Rebelión. Los niños dejan escapar varios jadeos de asombro, enamorados de la historia que se les cuenta. El planeta, por razones desconocidas hasta el día de hoy, se alzó contra Gaia, y por extensión, contra el Imperio y el propio Emperador. Orien IV intentó liberarse, buscando alinearse con una especie Xenos llamada los Chis. Con el maestro del capítulo luchando junto al grueso del capítulo contra el insectoide Kijik en Alcadia, en lo que fue el mayor enjambre registrado. Le dijo a Quirón que tomara 200 astartes de su elección y pusiera a raya a la rebelión lo más rápido posible. No sabía que había empezado todo, intentando separar a la propia Gaia del imperio. Todos los astartes que tomó compartían este objetivo, su retorcida visión. Cuando se enteró de que el mundo no se había doblegado, sino que se había unido a la rebelión, el maestro del capítulo se puso furioso. En cualquier otro momento, intentaría convencer a la rebelión de que se rindiera pacíficamente y que recordaran sus juramentos a la humanidad y al emperador. Este era un caso en el que no habría tal oferta. Tras reunir a las fuerzas restantes del capítulo, los 800 que permanecieron leales golpearon el planeta como si fuera un golpe del mismísimo emperador. Los rebeldes no tenían ninguna posibilidad, incluso con el apoyo de los astartes. Nuestro maestro de capítulos lideró desde el frente, exigiendo que su viejo amigo se enfrentara a él en batalla por sus crímenes. A pesar de la brillantez táctica de Quirón, fue demasiado superado en la superficie del planeta, mientras posiciones fuertemente defendidas ardían desde la órbita. Pero esas muertes sirvieron a un propósito, y no fue para el que había prometido a los rebeldes que serviría, devolver a Gaia a su estado original de libertad. Fue con sangre y sacrificios que hizo su movimiento, alimentando las almas de sus hermanos, tanto los que traicionó como los que comandó en el reino de la locura misma. Cuando los rebeldes se dieron cuenta de que habían sido engañados, se rindieron. Fueron sus hermanos de batalla los que más sufrieron, aquellos que habían marchado con ellos fueron incapaces de actuar contra el hermano 2 veces maldito, almas ligadas a él hasta la muerte. A medida que trabajaba su asquerosa hechicería, más y más depredadores de la urdimbre surgían, intentando detener el empuje hacia su oscura ciudadela. Muchos huirían ante lo que muchos creen que son pesadillas encarnadas, sin embargo, nosotros y los mortales que lucharon a nuestro lado no lo hicimos. Porque conocemos la verdad de su existencia. Como la mayor mentira jamás contada. Terminaron los niños para el anciano, ganándose una risita y un asentimiento del viejo guerrero. Era una de las primeras cosas que se enseñaba a los niños, reforzada a lo largo de toda una vida, junto con su fe en el Dios emperador de la humanidad, que ayudaba a evitar que los poderes de la ruina tuvieran mucha influencia en la región espacial de Gaia. El propio Liel también había recordado estas lecciones. Sí, muy bien. Pero con nuestro conocimiento de su naturaleza, reforzado con nuestra fe en el emperador, estas bestias fueron devueltas de donde vinieron, y seguimos adelante. Al final, cuando solo quedaba él, la bestia con la que había hecho el trato, decidió que ya no podía utilizar a su peón. Quirón fue llevado a la urdimbre, oculto de nuestra venganza. Al final, los responsables de la rebelión recibieron la clemencia del emperador, y muchos de nuestros antaño hermanos de batalla tuvieron que ser abatidos. De los 800 leales, habíamos perdido casi 300 cuando terminó la lucha. Mis hermanos y yo fuimos los únicos en condiciones de ser enterrados en un Dreadnought, y cientos de miles de tropas mortales resultaron heridas. Nuestro maestro de capítulo juró matar a Quirón algún día, para compensar su fracaso por no darse cuenta de la rebelión que crecía ante sus propias narices, pero también por no haberle matado en ese planeta. Es una promesa que ha estado a punto de cumplir muchas veces cuando nos unimos a otros capítulos en tiempos de gran necesidad para el imperio. Los niños habían continuado sus travesuras después, actuando como niños. Incluso si algunas partes habían quedado fuera del cuento.
Era bueno que incluso en un mundo agri, partes de la creencia de Gaia de que el conocimiento y la educación ayudan a mantener a raya los poderes de la ruina estuvieran dando sus frutos. Había diferencias. Muchos de los rebeldes fueron ejecutados de un modo u otro, y aunque la incursión daemónica fue leve, si no directamente extremadamente débil, comparada con la de otros planetas del Imperio, aún quedaban daños persistentes. Gaia era un mundo de belleza, una rareza entre el Imperio, que desafiaba cualquier clasificación estándar. Había enormes ciudades colmena por todo el planeta, la mayoría enterradas en la tierra, cuyas cimas se asomaban a la superficie. Los parajes salvajes del mundo estaban en plena retirada antes de la llegada del Imperio, pero habían resurgido. Los residuos industriales se refinaban y reutilizaban, en lugar de verterse al medio ambiente. En las tierras de cultivo crecían trigo, árboles y otras plantas naturales, capaces de alimentar a las enormes poblaciones de las ciudades. Las aguas que antes se oscurecían con lodos y venenos ahora corrían limpias y puras. Gracias al Imperio, Gaia pasó de ser un lugar de muerte lenta a un mundo colmena autosuficiente. Uno con la belleza y las maravillas naturales para rivalizar con muchos mundos paradisíacos. Pero no estaban aquí para eso. Los dragones de Gaia habrían disfrutado en lo que se había convertido su antiguo mundo natal, pero los puños de Gaia no tenían tiempo para asuntos triviales. Eran conscientes de lo ocurrido, y por mucho que pudieran estar de acuerdo en algunas cosas, la gravedad del asunto no era una de ellas. Hace casi un siglo, una máquina que habían lanzado al vacío intergaláctico encontró algo. ¿Qué era ese algo? No estaban seguros, pero todos los signos apuntaban a una flota colmena tiránida. Una masiva, con algunas firmas alcanzando casi el tamaño de un planeta. Solo un tonto ignoraría tal amenaza. No se conocían organismos tiránidos que alcanzaran ese tamaño, pero eso era lo que sabían. Si producía seres seguros, entonces sería más grande incluso que la poderosa flota colmena Leviatán antes de la caída de Cadia. Durante el siglo siguiente, los puños de Gaia se encargaron de fortificar el borde exterior de la galaxia, además de sus tareas habituales. La razón de que los Chis mantuvieran el control de su pequeño imperio era que demostrarían ser un valioso escudo contra el asalto, y destruirlos gastaría más energía de la que valía. Sistemas, planetas, asteroides y más habían sido fortificados, defensas automatizadas listas para volverse contra la marea devoradora. En el mejor de los casos, los tiránidos estarían demasiado débiles, demasiado hambrientos para presentar una verdadera batalla. Tal vez quedara otro medio siglo, y aún quedaba mucho por hacer. Por eso esta pequeña incursión Xenos le preocupaba tan poco. En última instancia, enfrentarse a ellos ahora supondría una pérdida de tiempo y recursos que podrían emplearse en frenar la futura amenaza, mucho mayor. Los tiránidos eran una amenaza para todas las criaturas y formas de vida. Entorpecer sus defensas era incluso poner en peligro a sus lamentables atacantes. A menos que los dragones de Gaia tuvieran pruebas de que lo que les había atacado era una amenaza mayor de lo que esperaban, no veía razón para reubicar a sus hombres que ya estaban atrincherados. Aunque que el capítulo supiera más de lo que decía no le sorprendería. Tomaron notas de todos los restantes capítulos leales de la primera fundación, excepto en el arte de las fortificaciones, y posiblemente de las tácticas de los cicatrices blancas. Incluso las estrategias y tácticas de la Guardia del Cuervo tendrían su lugar en un capítulo también formado. La sala de guerra estaba en una de las zonas más bajas de la aguja más alta, detrás de muchas capas de medidas defensivas. El aterrizaje del Thunderhawk no fue tarea fácil, con transportes más pequeños saliendo y despegando rápidamente. Parecía que la reunión ya estaba en pleno apogeo. Los mortales menores se separaron mientras él se dirigía a la torre, llegando finalmente a la sala, analizando los pequeños detalles mientras entraba. Muchos de los altos señores de Gaia estaban presentes, junto a docenas de almirantes y generales del ejército imperial. El maestro del capítulo de los dragones de Gaia se encontraba a la derecha, con el casco puesto. Su presencia fue reconocida con una rápida inclinación de cabeza, que solo unos pocos captaron. Chapter Master Darius, uno de los altos señores, había captado el movimiento, sin embargo. Todo movimiento y discusión se detuvo por un momento. Les doy la bienvenida a esta reunión. El anciano lucía una sonrisa algo divertida en su rostro, apenas oculta por su barba. Y creo que estamos todos aquí. Frunció el ceño, fijándose ahora en los pocos miembros del Mechanicus y la Inquisición presentes. ¿Se trataba de una reunión de guerra, no? Entonces no debería haber lugar para tales grupos en esta reunión.
A menos que hubiera algo que no hubiera mencionado. El anciano, líder de los altos señores de Gaia, asintió bruscamente con la cabeza al maestro del capítulo vestido de verde y azul. Como todos sabéis, el mundo Agri de Tifón fue atacado por una especie Xenos desconocida. Esta raza tiene la capacidad de alcanzar velocidades superiores a la de la luz sin el uso de la energía Warp. Se oyó un estruendo durante unos breves segundos, que se apagó rápidamente cuando el Astartes levantó la mano. Preocupante, pero no lo suficiente. Tiene límites, pero eso no es lo que los hace tan peligrosos. Toda su fuerza fue destruida. Sin embargo, ese ejército entero se reconstruiría muchas veces antes de que supieran siquiera que lo habían perdido. Si la afirmación anterior no causó conmoción, esta sí que lo hizo. Una vez más, el maestro del capítulo dejó que se extinguiera de forma natural. El miembro del Mechanicum empujó una caja hacia el centro de la sala, casi como una especie de ataúd. Se elevó ligeramente cuando llegó a su destino. Con un crujido, la tapa se abrió y una plataforma metálica comenzó a elevarse desde el interior. Lo que había sobre la losa estaba casi intacto. Salvo el gran agujero en medio del torso, que dejaba ver un lío de cables y otros componentes electrónicos. Su cuerpo era delgado, más o menos del tamaño de un humano normal, aunque sus extremidades eran mucho más delgadas de lo normal. ¿Cómo podía ser esto una amenaza? A menos, no, las implicaciones de tal cosa. Seguramente, los Xenos serían tan tontos. Todos los informes y pruebas apuntan a que el enemigo utiliza inteligencia abominable para librar sus batallas por ellos. Sonaron múltiples gritos, la mayoría de ellos herejía o abominaciones. Así que este era el verdadero motivo de su preocupación. Eso cambiaba las cosas. En un grado considerable. Incluso los más fuertes podían ser vencidos por el número, una desafortunada verdad del mundo. Además, el dios emperador había prohibido tal investigación, y por una buena razón. Muchas partes del Mechanicum de Gaia probablemente serían llamadas herejes por sus hermanos, incluso ellos sabían que no debían cruzar los edictos del emperador. Solo pueden entrar en nuestro espacio a través de un único punto. Volvió a tomar el mando el viejo comandante, mientras el maestro del capítulo retrocedía. Si este sistema está fortificado, su número no significará casi nada. El sistema en cuestión no había recibido una designación, pero estaba programado para una futura colonización. 2 de los planetas apenas cumplían los requisitos para ser habitables. Un planeta desértico, el tercero desde el Sol, y el quinto, un mundo helado y montañoso. Ambos podían fortificarse y protegerse fácilmente. Era el cuarto y sus 2 lunas los que probablemente soportarían la habitación humana. Mientras que la luna más cercana al planeta era similar a un mundo de muerte, y la otra era bastante árida, el planeta en sí era un agromundo perfecto para abastecer de alimentos al resto de la región. Dadas las circunstancias, el sistema ha recibido el nombre de Aegis, continuó. Agradeceríamos la ayuda del capítulo de los puños de Gaia para fortificar el sistema. Dada la información reciente, reuniré lo que nuestro capítulo esté dispuesto a escatimar y nos dirigiremos al sistema a toda prisa. Ayudaremos en la construcción de fortificaciones defensivas, como no se han visto desde que Rogal Dorn reconstruyó el Palacio Imperial. Era un alarde, seguro, pero no del todo vacío. Aunque necesitaría traer a la mayoría de los siervos del capítulo y a muchos miembros del Mechanicus para hacerlo realidad. Haré lo que pueda también para ayudar en los esfuerzos de construcción, aunque haré que mis hombres se sometan a la experiencia de los puños de Gaia. Probablemente no iba a ser lo único que iba a hacer. Dooku frunció el ceño. Algo había ido mal. El general Grievous había dirigido una fuerza hacia las regiones desconocidas a través de un carril hiperespacial recién descubierto hacía unas semanas. Fue con cierta reticencia que dejó que el general droide lo hiciera, pero no podía negar que las riquezas y los recursos que podían encontrarse en la región podían hacer mucho para decantar la guerra a su favor. Pero eso fue hace semanas, y no había oído nada. Las comunicaciones habían sido erráticas desde el principio de esta operación, y solo habían empeorado con el paso del tiempo, pero Grievous debería ser lo bastante listo como para retirarse a dar informes. Al fin y al cabo se trataba de una misión de exploración, carente de sutileza y con una flota bastante decente. Un fuerte pitido resonó en la pequeña habitación. Dooku dejó escapar un suspiro y pulsó el botón, permitiendo que un holograma azul tomara forma. Informe, ordenó enérgicamente, mirando fijamente al droide. Encontramos algo en el punto de entrada a las regiones desconocidas. Creemos que podría ser la nave personal del general Grievous. ¿Qué? Dooku gritó, tráelo inmediatamente. Dile al general que me informe de inmediato. El conde frunció el ceño.
El general había tenido muchos éxitos y fracasos a lo largo de la campaña hasta el momento. Con suerte, el error que había cometido no les costaría demasiado caro.